Gloria al nombre del Señor Jesús. Le doy la bienvenida a todos los que están viendo este momento. Bienvenidos a este espacio, como dice la Escritura. Hoy con un tema, vamos a hablar un poco sobre el matrimonio. Tema que de pronto tiende a ser muy extenso. Entonces vamos a pedirle la ayuda a nuestro Dios y Salvador, Yeshua, Jesús, que sea su Espíritu, que nos guíe, que no nos deje salir de su palabra, que no sean nuestras palabras o mis palabras, sino lo que tenemos aquí en la Escritura. Amén. Yo quiero empezar leyendo un poco sobre el matrimonio, que está en Génesis. Hay que tener en cuenta que el matrimonio es un estatuto de carácter religioso, no civil. ¿Por qué digo que de carácter religioso? Por decirlo de alguna manera, porque está en el Evangelio y no lo inventó el hombre. Génesis capítulo 2, verso 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Le ofrezco disculpas porque estoy un poquito afectado de la gripa y la garganta. Y vamos a retomar este verso desde el 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No encuentro más matrimonio bíblico sino este, que le podemos encontrar un fundamento en Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí podemos fundamentar un poco el matrimonio, porque es la unión de un hombre y una mujer con un propósito en Dios, con la bendición de Dios. Es la estructura del matrimonio bíblico. Por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos sino uno. Estamos hablando de matrimonio. Hay que tener eso muy en cuenta. Génesis. Porque Dios creó los animales, creó las lumbreras, creó los cielos, creó la tierra. Pero cuando crea al hombre, hay una diferencia. Que los creó a imagen y semejanza de Dios. Por eso el hombre es especial, y por eso el Señor le da un propósito diferente a todos los otros animales o a los animales. De ahí partimos y vemos el matrimonio establecido por Dios, establecido bíblicamente. No lo va a encontrar en ninguna otra parte. En Marcos, en Mateo, en Efesios, los apóstoles y Pablo y Pedro hablan del matrimonio o del divorcio
pero no es la constitución del matrimonio, es solo en Génesis, porque es de Dios. En el año de 1792, ahorita mirando, en Francia se inventa el matrimonio civil. ¿Cuál es el matrimonio civil? Cuando cuando las personas, cuando los novios, el hombre y la mujer, que están comprometidos o que viven juntos, eso creo que lo sabemos, comparecen ante un notario, un juez, pero ese es el matrimonio civil, porque allí se van a firmar unas cláusulas, unos ítems, unos parámetros, en fin, pero no son bíblicos, no es el matrimonio que Dios fundamentó, porque sería la pregunta que antes de 1792, entonces la gente no se casaba. Pues obvio sí, porque la Biblia me lo está mostrando desde Génesis. Lo que pasa es que tenemos otra idea ya metida de que el matrimonio es dos hombres ante otro hombre firmando unos papeles, y eso es otra cosa. Ahí es donde vienen un poco de enredos y complicaciones a la hora de tomar una decisión matrimonial o un tema de divorcio. Entonces, ¿cómo es válido mi matrimonio? Porque entonces de ahí surgen preguntas. Entonces, ¿cuál es el matrimonio pues ante Dios? Aquí lo estamos viendo. Primero tiene que haber un hombre y una mujer. Eso no tiene discusión. ¿Se han casado hombres con hombres o mujeres con mujeres? Sí, se han casado. Pero entonces eso significa que ese es el matrimonio que Dios dejó. ¿Se han casado ante quién? Dígame, ¿quién casa a un hombre con otro hombre? ¿Será que Dios hace eso? Eso no cabe en la mente de una persona que tan siquiera haya leído la Biblia. Una persona que tenga temor de Dios no se va a casar con otro hombre, o una mujer con otra mujer, o con un animal. Entonces hay que tener muy en cuenta esas cosas. ¿Será que Dios aprueba eso? Mateo 19, Jesús nos va a hablar un poco acerca del matrimonio. Vamos a verlo. Vamos a leerlo desde el verso... Perdón. Ahora sí, Mateo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Estamos hablando de Génesis. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, y por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces vamos a parar un poquito ahí, porque lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, Aníbal, ¿cómo hacemos si yo estoy casado con fulana o con fulano y ya no nos soportamos? Entonces no me puedo divorciar. La Biblia dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Porque hay algunos que dicen que hasta que la muerte los separe, pero la Biblia no dice eso. Hasta donde yo he leído, la Biblia no dice eso por ningún lado. La Biblia lo que dice es que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero hay que leerlo bien, pausado. Lo que Dios juntó. Si Dios lo juntó, ¿por qué están en tanto conflicto? ¿Por qué se quieren separar? ¿Por qué el hombre le tiene los ojos de todos los colores o la mujer le tiene la marca de las uñas por todas partes? Porque no es una unión que Dios juntó. Eso fue una unión del hombre.
Fue una unión de la vista, del deseo, de la conveniencia, de cualquier cosa menos de Dios. Y el hombre aprueba eso, el notario, el juez, el registrador. Ese es el error que hemos cometido y que nos han enseñado. Y no hay problema, porque eso nos enseñaron. Pero entonces hay que ir a la escritura a ver cómo dice la escritura. Por acá tengo un ejemplo que de pronto nos puede ayudar, vea. Lo que Dios juntó. Aquí tengo un poco de matemática, vea. Aquí tengo los múltiplos de 3 y aquí tengo los múltiplos de 4. ¿Qué los une? El número 12. Porque 12 es múltiplo de 3. 3 por 4 es 12. Y 12 es múltiplo de 4. 4 por 3 es 12. Y esto se llama intercesión. Hay una unión, vea. El 12 pertenece a este conjunto como también pertenece a este conjunto. El 12 es lo que los une. Si en su matrimonio la unión no está fundamentada por Dios, porque dice lo que Dios juntó, o sea que Dios juntó a un hombre con una mujer. Dios los juntó porque Dios es el común denominador. En este caso, el común, o sea, lo que tienen en común, lo que tienen de igual es el número 12, porque hace parte de este múltiplo de 3 y este múltiplo de 4. No podemos negar que las personas tienen diferentes cosas. Yo no puedo pretender que mi esposa y yo seamos iguales. Yo soy múltiplo de 3, pero ella es múltiplo de 4. O yo soy el 3 y ella es el 4, somos diferentes. Pero Dios lo tenemos en común. Ese es el que nos junta, el que nos une. Dios unió a Adán y Eva, los formó, porque Dios es el que los forma. A Adán lo forma del polvo de la tierra y a Eva la forma del costado de Adán, pero es Dios el que los forma y los une. Tienen en común a Dios, tienen un propósito en Dios y Dios es el testigo y Dios es el pacto. Con Dios hacen un pacto estas dos personas, pero Dios está presente, Dios es nuestro testigo. Por eso lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y usted no va a encontrar que Adán y Eva se divorciaron. ¿Por qué? Porque Dios los juntó. Ese es el modelo. Entonces hay que volver a la escritura. Por eso leyendo en Mateo, él dice, ¿no habéis oído que al principio, de qué principio me está hablando? Génesis, eso significa Génesis, principio. Entonces en el principio no fue así como es ahora. ¿Cómo es ahora? El notario y cada quien le pone hasta el punto que hemos llegado a que ya es que puede casar un hombre con otro y nadie dice nada. Nadie dice nada, pero Dios estará de acuerdo. Entonces hay que tener en cuenta eso, que los matrimonios que hay hoy en día, la mayoría, no fueron uniones, no fue que Dios los juntó, sino que yo me junté con fulana porque quería tal cosa, o fulano se juntó con fulana por tal situación. Mas no estamos siendo dirigidos, ni queremos ser dirigidos por Dios, por eso las cosas no funcionan. Porque comenzando el video dijimos que el matrimonio es un estatuto de carácter religioso. Entonces es Dios el protagonista, no nosotros dos, sino Dios, el común denominador. Y si yo no voy a obedecer a Dios, como me dijo mi esposa un día, aquí en este canal damos derechos de autor porque no queremos tener nada que ver con la ley. Mi esposa me dice, es que el matrimonio lo inventó Dios. Y si una persona no quiere obedecer a Dios, no es del evangelio, ¿para qué se casa? Si eso lo inventó fue Dios. Entonces usted no quiere a Dios, no respeta a Dios, no teme a Dios, no se case. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Si el matrimonio es una institución de Dios y yo soy anti Dios, anticristo, soy ateo, no me interesa el evangelio, entonces no me debe interesar el matrimonio. Cuando a mí me interesa el matrimonio es porque yo estoy interesado en obedecer a Dios, en amar a Dios, que Dios sea
mi todo. Ahí el matrimonio me va a funcionar porque yo antes que respetar y amar a mi esposa, yo tengo que respetar y amar a Cristo, a Dios. Y eso me va a dar a mí la fuerza, su espíritu me da fuerza, me da poder para yo andar en santidad. Y una persona que anda en santidad no va a tener problemas con su esposa para llegar al tema del divorcio. Entonces ahí ya parte otro tema, el divorcio. Entonces el divorcio, ¿qué? ¿Sí se puede o no se puede? Que es hasta que la muerte los separe. No, el matrimonio de Dios sí es hasta que la muerte los separe, pero su matrimonio es de Dios. Su matrimonio hoy en día, perdón, cuando usted se casó, fue Dios el que lo juntó con esa persona. ¿O qué circunstancia o qué motivo lo llevó a usted a casarse? Porque cuántas personas hay que se casan, pero son infieles. Nada más para dejarlo ahí. Entonces vamos a seguir leyendo. Él respondiendo dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó? Y dijo: por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, recuérdelo, que no lo separe el hombre. Le dijeron, mire pues que aquí es donde se comienza a poner buena la cosa. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Repudiar no es divorciar, porque la pregunta inicial es que le están diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Repudiar es rechazar injustamente. Eso es repudiar, hay que tenerlo muy en cuenta, porque le están preguntando al Señor. ¿Es lícito dejar la mujer por cualquier bobada, como hicimos nosotros? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y vuelve y dice, mas al principio no fue así. Al principio no estaba Moisés, estaba Dios con Adán y Eva. Y ya leímos el patrón del matrimonio y ahí no hay divorcio. ¿Por qué no hay divorcio? Porque es un hombre y una mujer que Dios formó junto y les dio un propósito y ellos están sujetos a Dios. Pero en la mayoría, por no decir en el 95% de los matrimonios de hoy en día, Dios no está presente en esos matrimonios. Dios ni aprobó ni juntó a nadie ahí, entonces por eso ahí no hay nada. No se considera siquiera un matrimonio, entonces se va a considerar un divorcio. Sigamos. Le hicieron una pregunta. ¿Es lícito en el verso 3 al hombre por cualquier motivo repudiar a su mujer? Él apenas va a responder aquí. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de matrimonio, o sea, por causa de fornicación, o sea, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, claro, los discípulos le dijeron, si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. ¿Por qué? Porque aquí los que le están haciendo la pregunta no están teniendo en cuenta el patrón original de Dios. Ah, no, si eso es así es muy maluco. Nada más, si es porque ella fornica la puede dejar y si no, no. Y una mujer que mantiene echando cantaleta o un hombre que se mantiene en la calle, yo no sé ni qué es lo que hace, no lo puedo dejar si no le compruebo fornicación. Ah, no. Pero es que devolvamos un poquito la página. El matrimonio no es para que se casen dos personas que se gustan solamente. No, por eso tiene que haber un tiempo de cortejo, tiene que haber un tiempo en que nos conozcamos, pero tiene que haber una atracción física, tiene que ser un hombre y una mujer y tenemos que tener a Dios presente. Si yo no soy un hombre piadoso, temeroso, un hombre justo, un hombre santo, según la Biblia, y la mujer a la que yo estoy pretendiendo no es de cualidades similares, entonces no nos casemos porque no va a funcionar, muchachos. Eso es lo que Dios les está diciendo, pues ellos no entienden. Ellos están metidos en el ya, en el hoy. Uy, no, soy muy maluco porque esa muchacha molesta mucho, más bien no. Esa es la cuestión aquí. Entonces él dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado.
y de ahí para abajo va a hablar del eunuco o la abstinencia, bueno. Pero es aquí donde quería centrar, y es poco porque es mucho. De pronto nos toca en otro mensaje, en otro video, hablar más de otras cosas, porque si seguimos se hace muy largo. Pero es un más o menos, para que usted que hoy en día está sufriendo, porque lleva años o meses o décadas casado, porque conozco personas, tengo familiares que están atados en un matrimonio que cada día los consume, los ahoga más, los deprime más, y ni se divorcian porque la otra no cambia o el otro no cambia, pero estoy casado ya hasta que la muerte nos separe, y se aferran a algo que ni siquiera conocen el mandato acerca del matrimonio, ni siquiera saben que esa unión que tuvieron hace 20 o 30 años no fue una unión de Dios. Por lo tanto, no hay necesidad de estar ahí. Si no queremos cambiar, si no queremos obedecer a Dios, ¿para qué seguimos casados? Si el matrimonio es de Dios. Si usted no quiere, si usted no ama a Dios, ¿para qué se bautiza? El bautizo es bíblico. Pero usted no quiere, no se siente bien obedeciendo el Evangelio, pues ¿para qué se bautiza? Es igual. Si usted no se siente bien, si Dios no es su todo, si Dios no es su pastor, pues usted no se case, porque es que el matrimonio lo instituyó fue Dios y Él es el que lo va a dirigir, Él es el que va a gobernar. Por eso la Biblia habla del cordón o el cordón que va unido por tres partes, que es Cristo y los dos que están casados. Ese es el que no se rompe, pero tiene que estar Cristo ahí. Los matrimonios de hoy en día es un cordón de dos tiras nomás. Por eso se rompe, porque no fue constituido, no fue unido por Dios. Ahí está un poco la explicación. Insisto, hermano, usted está equivocado, puede ser. Por medio de la Biblia, usted que sí sabe más que yo, porque yo no sé nada, me dice, no, vea, y los leo, los escucho, estamos aprendiendo. Pero yo sé que estoy leyendo la Biblia y tengo un matrimonio que la gente me va a hacer preguntas o me han hecho, y yo les voy a responder según la Biblia y según lo que hemos vivido con mi esposa. Maranata, Cristo viene.